Jeremías tenemos esta vasija de honor y había dos cartas. Este fue el documento de la compra de ese terreno. Y él compró el terreno porque confió en Dios de que él iba a regresar a su pueblo allí. Estaba pensando en dado tiempo futuro que Dios iba a cumplir su palabra por restaurar a su pueblo allí en Jerusalén. Y vemos que había dos documentos. Uno fue puesto adentro de la vasija, sellado adentro, y el otro fue sellado, pero a la parte externa. Entonces había una concordancia entre lo que estaba afuera con lo que estaba adentro. Era una copia precisa del documento de venta y compra de esta propiedad. Y esta vasija de honor habla Permítame, de nosotros. qué pena, hermano Juan, es que no puedo ver acá los demás hermanos y a ver si lo pueden silenciar los micrófonos. Es que tengo problemas acá con la cámara, como puede ver. Entonces, si los hermanos silencian los micrófonos, les agradecemos para que pueda haber buena comunicación. Qué pena, hermano Juan, adelante. Entonces tenemos el doble sello en esta vasija de honor. El documento adentro tenía que conformarse con el sello de afuera, el documento de afuera de la vasija. Y son los dos sellos. El Señor conoce a los que son suyos. Y afuera, apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Son iguales, la santidad en el corazón y en la vida. Perdón, hermano Juan, perdón, es que los hermanos no lo estoy viendo acá para poderlo silenciar, pero el Neji Pérez, gracias. Eso, a ver si lo podemos silenciar. Es que no deja silenciar desde acá y no me deja. Si Neji Pérez puede silenciar el micrófono ahí porque no me está dejando a mí, le agradezco mucho. Para que nos deje continuar con la reunión. Y no deja silenciar. Neji Pérez, ¿está escuchando? Venga, apágueme esta luz. Voy a eliminarle un momentico para que vuelva a entrar. Bueno, ¿Ya? sí, por favor, qué pena. Sigue. Entonces tenemos la vasija de honor y conforme a el doble sello de versículo 19, la santidad del corazón, el Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad, la vida externa. Y por eso me gusta este relato que tenemos en Jeremías del documento de compra. Y hemos sido comprados por la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo. Entonces, el vaso de barro nos habla de alguien posiblemente que ha sido puesto bajo la disciplina, ha sido puesto en las manos del alfarero. Y como no le gustó como estaba antes, ahora está modificando el vaso de barro para cambiarlo, para que sea de uso honroso. Mi mamá hace a mí pensar en mi mamá que guardaban a los utensilios de los indígenas que eran hechos de barro, pero fue como decoración en la casa. Como niño yo no podía jugar con estas cosas ni tocarlos, porque eran muy delicados, pero lo hicieron de barro y después lo pasaron por el fuego para dar un brillo al barro y lo pintaban y era muy bonito. Es como un barro para uso honroso y no para usos viles.
También tenemos la madera. En el tabernáculo había utensilios de madera, muebles de madera. También la construcción tenía madera. Entonces, en la pared alrededor, primeramente, el mármol. Y el mármol nos habla de la estructura muy firme. Y después fue repellado con plata. Y todo el edificio allí en el templo de Salomón, repellado con plata. Y sobre la plata fue puesto la madera del cedro, que resiste la polía, que nos habla de la humanidad de Cristo, que no fue penetrado con el pecado para nada. Y por encima de todo, el piso, techo y todo fue cubierto de oro. Entonces, tenemos la madera aquí del cedro. También muchos de los muebles hechos de cedro cubierto con oro. Y había diferentes maderas. Había la madera del árbol del olivo para las puertas, el cedro para las paredes, también las vigas de ciprés para hacer la estructura firme. Nos habla de la doctrina apoyando. Y también la cuarta madera en el templo era de sandalia, que es una madera blanca con una vena roja que nos habla de la sangre de Cristo. Entonces, de las cuatro tipos de maderas, todos fueron cubiertos con oro, menos los rieles, que eran de esta madera con color rojo. Y allí es donde podemos echar mano sobre la muerte de Cristo. Allí está nuestra salvación, derramando su sangre en el madero. Entonces, la madera fue por uso noble, por un uso honroso para el Señor, los muebles en el templo. El varo podía ser rehecho. Un hermano que cayó en pecado puede ser rehecho por el alfarero, y de la madera puede ser cubierto de oro. También tenemos aquí los utensilios de oro y de plata. El oro nos habla de la deidad de Dios o del amor infinito de Dios, y la plata de redención. Hay algunos que son excelentes para compartir el evangelio en esta casa grande. Tienen un don para hablar con otros acerca de la salvación, la redención. Y los de oro que han pasado por mucho sufrimiento y han aprendido cómo manifestar un amor especial a los entristecidos, a los dolidos de corazón, a los que están pasando por problemas. Entonces, en una casa grande tenemos estos utensilios y pueden ser para el honor de nuestro Señor Jesucristo o para usos viles que no queremos. Pero en esta casa grande, aunque seamos de barro, de madera, de oro o de plata, tenemos que ser para uso honroso y no vil. Y esto es aquí las pasiones que tenemos que evitar, y después también las contiendas, para que con mansedumbre podemos corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El oro y la plata enmohecido pierde su atracción, y el creyente pierde su atracción para el mundo si Cristo no está resplandeciendo. Si no somos vasos útiles. Cuando la mujer está trabajando en la cocina y necesita alguien o algo, ella no busca al vaso sucio. Para servir una taza de agua, ella busca
una casa limpia. Y así con el Señor, cuando Él nos necesita, hay que estar presto, hay que estar preparado, hay que estar en espera. Hay un dicho de los ingleses que dicen, ellos también sirven, que simplemente están parados a la espera, algo así. They also serve who only stand and wait. Uno está sirviendo al Señor porque está esperando su llamada para hacer su obra. Y así está sirviendo. Y el hermano santificado, que será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto allí en la espera. Está dispuesto. Uno puede decir, Señor, estoy dispuesto. Mándame. Y si es un un vaso de barro de honor, ya formado con el testimonio como de Jeremías, adentro y para afuera, igual, no hay algo secreto, todo abierto delante del Señor. Y entonces seremos santificados, apartados del mundo, apartados de las pasiones de la carne, apartados de las emociones que se pueden levantarse de enojo y siempre con mansedumbre y amor, siempre buscar la salvación de los creyentes de una vida vil para que sean de honra y de gloria para el Señor, y de los inconversos, la salvación de su alma para su salvación. Y así uno escape del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, los inconversos. Podemos ayudar a los que están oponiendo a sí mismo. Y por eso es la actitud del evangélico. Y él quien está compartiendo el evangelio, se enoja la otra persona. Entonces el creyente está pensando, esta persona está opuesto a sí mismo. Por esto no quiere escuchar el evangelio. Está oponiéndose a oponiéndose su propio bien. No está aceptando lo que es bueno para él. Entonces hay que hablarles con amor, con sinceridad, para explicarle el evangelio y así para corregir a los que se oponen con mansedumbre. Cuando uno está compartiendo el evangelio, jamás debería enojarse o entrar en argumentos con otras personas. No sé si le dije cuando estuve en el colegio, en la UCLA, había un lugar donde caminaba muchos estudiantes, como en el centro, era un lugar muy ancho y pusimos una mesa allí, la mesa de los creyentes, y con diferentes panfletas y tratados, y había diferentes hermanos ahí de diferentes iglesias que querían compartir el evangelio. Y yo siempre estuve ahí durante la hora del lonche, también para testificar, pero llegaban agnósticos, ateos, judíos, musulmanes, y algunos querían desafiarnos, y algunos se enojaban, y después estaban gritando. Y yo dije a uno, ¿por qué hace esto? Porque no sirve para nada. Y después entran en la política los derechistas y los izquierdistas y quienes son más creyentes. Y le dije, mire, aquí no se trata de la política. Bueno, ellos eran de las denominaciones y posiblemente no tenían mucha enseñanza. Y una vez, una judía llegó, comenzó a decir que Cristo no era el Mesías, y ella comenzó a hablar con una hermana que estaba allí, estudiante, se dirigía a ella, y la cristiana no sabía cómo contestar algunas preguntas y comenzó a enojarse
hasta que ella comenzó a gritar y decir, los judíos todos van al infierno, tú vas a ir al infierno, al lago de fuego, porque tú no crees. En vez de, con mansedumbre, corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y tratamos de calmar a la muchacha, pero no pudimos. Entonces la estudiante judía, ella comenzó a ir a su clase y la muchacha, supuestamente cristiana, comenzó a seguirle gritando en voz alta que los judíos van al infierno y si ella no recibe a Cristo, está bajo la condenación. Y los otros estudiantes allí que estaban pasando comenzaron a parar y la otra muchacha trató de escaparse para entrar en el edificio y nosotros, yo y otros fuimos a la muchacha supuestamente cristiana y casi arrastrándola para traerle otra vez a la mesa de la literatura cristiana. Entonces, no sé si ella regresó para estar con nosotros allí para testificar a los estudiantes, pero allí uno tenía que ser preparado para hablar con todo tipo de personas y de no enojarse. Y le digo que habían algunas personas allí muy estudiados, ex cristianos, y sabían todos los argumentos en contra de los cristianos. Ellos habían pasado por todo esto y querían ahora destruir a los creyentes. Entonces uno allí agarré la mayoría de mi experiencia en cómo debatir y cómo contradecir cuando ellos hablan en contra de los creyentes. Pero tiene que estar calmado y no irritarse. Entonces, los vasos de honor, de barro, de madera, de oro y de plata se dejan en las manos del Señor. El oro y la plata no van por el alfarero, van por él quien tiene el martillo, porque así se forman los vasos de oro y de plata. Y a veces uno pasa por situaciones difíciles en la vida, como está bajo el martillazo del Señor, como dicen Hebreos, que por lo pronto no parece muy agradable, pero después se da el fruto de la justicia. Y la plata, las cosas más preciadas, sufren más, pasan por el fuego para ser purificados, para tener un valor alto. Y la vasija de barro tiene que ser quebrantado, qué difícil. Y después reformado. Cuando Pedro, siendo creyente, cayó a los pies del Señor después de ver un milagro y decir, yo soy hombre pecador, él fue quebrantado y después reformado por el Señor como el barro bajo en las manos del alfarero. Para hacer un vaso de honor, uno de los apóstoles, aunque era muy impetuoso, al fin y al cabo fue un hermano muy maduro y me gustan sus epístolas también del apóstol Pedro. Y entonces, ojalá que podamos ser vasos útiles para el Señor. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por su palabra, que nos enseña por diferentes ejemplos, a veces en forma de parábola y directamente, qué y cómo deberíamos conducirnos, de qué manera deberíamos hablar y cómo deberíamos vestirnos espiritualmente y hablar y vestir nuestro intelecto para que podamos con calma y con sensatez, inteligencia, hablar con aquellos que están opuestos al evangelio
en contra de sí mismos y también con los hermanos en cuanto a la doctrina. Te pedimos su bendición sobre todos que están oyendo su palabra en esta noche y te pedimos que podemos conducir nuestras vidas para que podamos ser pasos de honor en la gran casa de Dios, porque te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.